Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche preciosa. Hoy quiero hablarles un poquito de nuestro padre en la fe, Abraham, ¿verdad? La palabra nos habla mucho, ¿verdad?, de que Abraham creyó a Dios. Imagínense que Dios sacó a Abraham de su tienda y le mostró todas las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Y él simplemente creyó. Él solamente creyó en la palabra que Dios le dio. En Génesis 15, 5 y 6 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Nosotros, para llamarnos amigos de Dios, tenemos que ser llamados en la fe. Tener la fe que tú, Abraham, quizá no es lo mismo decir que creemos en Dios que creer en las promesas, porque la Biblia para nosotros se convierte en promesas que Dios ha dado a nosotros, ¿verdad? Y para enseñarnos también de los errores que se cometieron en el pasado para que nosotros no cometamos. Y aprender de los caudillos, ¿verdad? De aquellas personas como todos aquellos grandes hombres que nos ayudan a crecer también, porque también hay muchos de los que podemos aprender, ¿verdad? Aprender de los errores que se cometió en el pasado y aprender también de los buenos hombres que trabajaron junto de la mano con Dios y hacer lo correcto delante del Señor, ¿verdad? Y creer así como Abraham creyó a ciegas. Eso solamente se limitó a creer en lo que Dios le había dicho, que iba a tener una descendencia así como las estrellas, ¿verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, él solamente se limitó a creer a Dios. En ningún momento dudó de lo que Dios le iba a dar. En ningún momento él dejó de creer, ¿verdad? Él siempre estuvo pendiente con la fe. Nosotros tenemos que hacer así como Abraham, creer, para que el Señor a nosotros le agrademos lo que estemos haciendo para Él. Tenemos que tener una fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, crea que es imposible que usted agrade a Dios, ¿verdad? En Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No cualquiera se llama amigo de Dios, ¿verdad? Para ser amigo de Dios, primero tenemos que creer en aquel que nos está hablando. Si a Dios le agrada llamarme a mí amiga de Él, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él ve si usted tiene la fe suficiente para llamarse amigo de Dios. Porque tenemos que manejar el área de la fe. Creer no es lo mismo que decir creemos sin creer. Tal vez me enredo en lo que le estoy diciendo. A veces no es lo mismo decir que creemos que en realidad creer. Es como cuando a veces les digo, no, yo confío en Dios. No es lo mismo decir que confiamos que estar confiando plenamente en Dios. Es totalmente diferente. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, dice la palabra de Dios en Juan 12:47. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino a juzgar al mundo. Él lo vino a salvar de la condenación eterna en la que ya estábamos metidos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué estamos destinados al infierno? Por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Recordemos que ellos pecaron en desobediencia y por esa desobediencia de ellos nosotros fuimos contaminados, porque recordemos que ellos fueron
los padres de nosotros, ¿verdad? Los que por ellos creció la humanidad. Entonces todos venimos de Eva y Adán, entonces venimos con la sangre ya contaminada. Entonces Dios nos hace a un lado porque dice, por cuanto todos pecaron a través de la sangre de Adán, nosotros nos convertimos en pecadores, pero también a través de la sangre de Cristo, Él nos liberta y nos da la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios. Recordemos que cuando Jesús murió, el velo se rasgó. ¿Qué fue eso? Que ya nosotros tenemos acceso para poder hablar con nuestro Dios, que ya tenemos la libertad de poder decirle Padre. Yo le digo Padre a mi Señor, yo siempre le digo Padre mío, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo ahorita no tengo un Padre terrenal, pero tengo un Padre celestial que cuida de mí y vela por mí siempre. Porque en Colosenses 3:3 dice, porque ya habéis muerto. Porque como morimos cuando resucitamos en Jesús. Morimos cuando en nosotros nace Jesús, nosotros morimos. Ya estamos muertos. Cuando a Jesús lo crucificaron, nosotros también estamos siendo crucificados juntamente con Él. Suena ilógico, pero es una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque Él llevó los pecados de nosotros en esa cruz. Porque habéis muerto, dice, ya habéis muerto al pecado. He sido crucificado juntamente con Cristo. No tenemos nada más, ¿verdad?, que recalcar, solamente de agradecerle a Dios por ese regalo maravilloso que es la salvación a través de la sangre del Cordero que fue inmolado por nosotros. En Colosenses 3:3 dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Recordemos que si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos a Dios. Primeramente tiene que entrar Cristo a nuestra vida para que Dios more en nosotros también. O sea, si no tenemos al Hijo, al Padre tampoco lo vamos a tener. Así que tenemos que entender, ¿verdad?, que lo que se predica en muchas sectas, como no voy a decir nombre, pero que solamente predican al Padre, están errados. Porque en Colosenses 3:3 dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Verdad? Así que tenemos que ir entendiendo. Y en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando venga el arrebatamiento, mi hermano, mi amigo. Cuando el arrebatamiento de la iglesia ya sea, entonces vamos a ser glorificados, ¿verdad? Vamos a ser manifestados y glorificados con Cristo, ¿verdad? Así que a nosotros nos está esperando algo maravilloso. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque yo veo que en muchas iglesias la gente se deleita haciendo el daño, haciéndole el mal a su hermano. Es doloroso sentarse usted en una silla, una banca y esperar solamente que le tiren golpes, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que uno es ingenuo y no se da cuenta de las cosas, pero si nos damos cuenta, lo que pasa es que ya tenemos que dejar pasar esas cosas. ¿Para qué? Para que a Dios le agrade nuestra forma de ser, aunque a nosotros nos incomoda o nos quiera doler, pero sabemos que si todo es bueno y perfecto, entonces que a veces decimos nosotros que para nosotros las cosas que nos pasan son pruebas. Tenemos que entender que si no somos probados como el oro fino, entonces
no somos hijos de Dios realmente, ¿verdad? Tenemos que pasar por diversas pruebas. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿verdad? Yo siempre digo, no es tiempo de ponerse a pelear en una iglesia, es tiempo de llamar a las almas al arrepentimiento, porque el día que el Señor venga en esta tierra, todo se va a quedar. Todo, absolutamente todo. Antes predicaban los evangelistas y decían, escapa por tu vida, y eso les digo hoy, escapa por tu vida, mi hermano, no dejes que nada ni nadie te detenga en este caminar, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos esas malas decisiones, porque atacar a tu propio hermano es como cuando Caín atacó a su propio hermano Abel, ¿verdad? Si no eres hermano, está bien, ataca, porque un día uno se va y el otro se va a quedar, ¿verdad? Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Salmos 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que la iglesia se va y 7 años de tribulación quedan en esta tierra. Y en ese tiempo nosotros vamos a ser escondidos de la ira de Dios. Mucha gente dice que van a pasar por la ira. Bueno, y que Dios los guarde en ese tiempo, ¿verdad? Feliz ira para los que quieren pasar el tiempo de la ira, pero la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto a nosotros para la ira. Entonces, si no estamos puestos para la ira, es porque para nosotros no es este tiempo, es para otros, porque nosotros estamos siendo probados en la fe. Otros van a ser probados en el tiempo de la fidelidad a Dios, pero en la gran tribulación. Ya a nosotros no nos va a tocar eso, hermanos. Me ocultará, dice, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, en Salmo 27:5. ¿Por qué? Porque vamos a estar allá, en la gran tribu, allá en la Nueva Jerusalén con nuestro Dios. Y la gente aquí abajo va a estar en la gran tribulación. Él no va a esconder en una roca. ¿Cuál es la roca? Jesús es la roca de los siglos. Jesús es la roca nuestra. Él es la ayuda que siempre nos ha venido desde arriba, ¿verdad? Así que tengamos que entender, ¿verdad?, todo lo que el Señor a nosotros nos ha mostrado. Tú eres mi refugio y me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación y me rodearás. El día que salgamos de la tierra, hermanos, vamos a ir gloriosos y contentos. Vamos a ir felices porque vamos a ir al encuentro de nuestro amado. Por eso vale la pena, hermano, no importa lo que te hagan en esta tierra, sé genuino. Aunque te digan cosas y que te duelen y aunque te molestes, pero delante de Dios sé genuino, no seas hipócrita. Porque los hipócritas, muchos tienen el pago ya aquí en la tierra, tienen amigos hipócritas igual. Entonces, esa es una parte del pago, pero la otra parte es que cuando el Señor venga en el arrebatamiento se van a quedar por mentirosos, por malvados y por hipócritas. Así que tenemos que ser genuinos como hijos de Dios. Y ahora en este tiempo se oye demasiado como la gente daña a su propio hermano, su propia sangre en Cristo. En Isaías 32:2 dice, y verán aquel varón como escondedero contra el viento y como el refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Dios será nuestro escondite perfecto, hermanos. Así que no nos apartemos. En Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Recuerda que Dios llamó y él se escondió. Él se escondió de él, de Dios. ¿Y a dónde me iré yo a esconder?
Nunca me podré esconder de la mirada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca me podré esconder de la mirada del ojo que todo lo ve. Ahí lo que estás haciendo en lo secreto, aquello, si es malo, lo vas a recompensar en público también, igual que lo bueno. Un día vas a ver toda esa maldad que has sembrado, va a venir en tu contra y vas a lamentarte por no haber escogido lo mejor. Y lo mejor se llama Jesús y la verdad. Porque dice, conocer la verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo. Y la verdad os hará libres, seremos libres de todos esos dardos del enemigo, porque el enemigo nos ataca muy fuertemente, pero tenemos que ser sabios. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. ¿De dónde me esconderé del rostro de aquel que todo lo sabe y todo lo ve? Nunca me voy a esconder de ese rostro. Siempre Él está viéndome a mí en lo bueno y en lo malo que yo haga. Así que, hermanos, qué bueno es entender, ¿verdad?, que Dios nos ama y que está cuidándonos a nosotros, pero que también tenemos que entender que nosotros vivimos por fe. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí estás tú. O sea, donde sea, está nuestro Dios viendo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar frutos dignos para Dios. Recordemos que nosotros los frutos que hacemos es dignos para nuestro Dios, ¿verdad? Así que la vid es Cristo y nosotros somos las uvas, ¿verdad? Dice, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Somos los pámpanos de Dios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Eso lo dice mi Señor Jesús. Así que tengamos que entender. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Así que si no permanecemos en Cristo, no somos discípulos de nuestro Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es bueno entender todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. O sea, si usted cree en Cristo, usted tiene al Padre. Y si usted aceptó a Jesucristo, usted tiene al Padre. Pero si no, usted no tiene al Padre. Lamentablemente, así es. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Recordemos que yo siempre les he dicho a ustedes que antes nosotros éramos los gentiles. Y hasta feo nos llamaban los perrillos, ¿verdad? Nos decían, ¿verdad? Y hoy en día somos los hijos de Dios, somos la novia del Cordero. Estamos a punto de casarnos con Jesús. En cualquier momento viene por la iglesia y nosotros nos vamos a ir con Él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que en el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no es de Cristo, no es del Padre, no pertenece. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que yo siento, ¿verdad?, que Dios está en mí. Entonces, gracias, Señor, porque soy tuya y te pertenezco. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros somos
seres espirituales también, aunque vivimos en esta carne. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es fiel. Dios nos enseña a nosotros. Y hoy en día hay muchas personas que están predicando esta verdad. Yo veo, escucho muchas personas que hablan de lo que es la gracia, porque a nosotros nos han puesto durante muchos años muchas cargas que no se podían llevar. Pero nosotros, Dios nos ha mostrado, ¿verdad?, que como le dijo a Daniel, en los postreros días los entendidos van a entender. Y qué bueno es entender la palabra de Dios, y qué bueno es cada día ir y practicar lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios me le bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Recordemos que Dios es bueno, Dios es justo y Dios es fiel. Haga lo bueno delante de Dios, no le cuesta nada. No se lamente el día del arrebatamiento y no pegue gritos, porque ya aunque los gritos sean muy fuertes, usted no lo va a escuchar Dios. Ahí el Señor va a tapar sus oídos y no va a escuchar su llanto, porque dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes de muchos de los que no quieren enmendar sus pasos. Así que, hermanos, no vale la pena perder el alma por nada, absolutamente por nada, ni material, ni por nada que nos comprometa. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que se van a ganar la salvación aparentando ser buenos y son malos por dentro. A Dios no lo engañan, Dios los conoce. Si tienen un Padre, pero no es el mismo Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si ustedes amaran al Padre Celestial, las cosas del Padre Celestial harían. No harían las cosas que el enemigo les induce a hacer. Así que, hermanos, es tiempo todavía de cambiar nuestro caminar. Tratemos de cambiar todo lo caminemos bien delante de Dios y no nos fijemos, ¿verdad? Y nos hieren, hermanos, ya, y sentémonos y veamos, ¿verdad? A perdonar y a recibir, que un día vamos a tener galardón en el cielo, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Y aquellas piedras que nos han tirado, un día esas piedras se las van a tirar a ellos. ¿Y quién se las va a tirar? El Señor. Porque el Señor les va a decir, ¿te acuerdas cuando utilizaste el púlpito para esto y para esto y para esto? Dios mismo nos va a defender un día. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, sigamos adelante, que nada nos detenga, que nadie nos detenga, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendiciones, hermanos, para ustedes y su familia. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es fiel. Bendiciones de lo alto.